Esta es la hora, estamos a las 8 de la mañana con 22 minutos. El doctor César Nakazaki está en línea con nosotros, va a conversar sobre este tema de habeas corpus. Hay una confusión ahí, ¿no? Dice, en resumen parece que hay dos habeas corpus, uno que ha presentado la defensa, en realidad en este caso el doctor Nakazaki, y hay otra presentación que me parece que se ha hecho directamente al Tribunal Constitucional. Doctor Nakazaki, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa, la radio del Perú. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Estamos hablando de dos recursos, ¿son dos los que se han presentado o solo reconoce la defensa un recurso presentado a favor del expresidente Alberto Fujimori? Siempre cuando se trata de un expresidente, y me pasó desde que comencé hace varios años la defensa del expresidente Fujimori, personas de buena y mala voluntad interponen habeas corpus y amparos generando un gran desorden. Entonces lo que hacemos como mecánica ahí es enviar cartas al presidente del Poder Judicial y del TC y le decimos que el único habeas corpus o amparo que debe ser tramitado es el que esté firmado por Alberto Fujimori o su abogado. El que se ha comentado ayer en las noticias es un habeas corpus que nosotros no hemos tramitado, desconocemos. Hoy día estamos pidiendo que se deje sin efecto porque la ley lo permite y solo hay un habeas corpus nuestro que hemos presentado para que recupere el expresidente la libertad y todavía está en trámite en la Corte Superior de Lima. ¿Y cuál es el argumento de ese habeas corpus, doctor Nakazaki? Que de acuerdo a la Constitución los jueces penales no pueden dejar sin efecto un indulto. O sea, ¿un tema de competencia? Sí, efectivamente. Un tema de competencia que termina violando, digamos, el derecho a la libertad. Sí, porque de acuerdo a la Constitución, el indulto solo puede ser dejado sin efecto por el Tribunal Constitucional siempre y cuando se verifique que el motivo que lo dio, tipo un caso anterior que hubo, si no hay enfermedad y falsamente se invocó que fue el caso Crucillato, ¿no es cierto? Caso. Muy elegante el doctor Nakazaki, no quería hacer referencia al caso mi querido Nicolás. No, pero en el caso Crucillato, más allá de cualquier otra consideración, lo que dijo Alan García para justificar la eliminación de ese indulto es que lo habían engañado. Bueno, hubo un proceso y se estableció que todos los reportes médicos eran verdaderos, o sea que el que habría tenido que dar explicaciones después fue Alan García, y de que a cambio de que le regaló al comercio ese premio, digamos, que fue la cabeza del señor Crucillato, ¿no? Pero en fin, no lo pongo en discusión porque pero en este caso, César, lo que está en discusión es si el presidente Pedro Pablo Kuczynski tenía la atribución de otorgarle Kuczynski, efectivamente. Claro, Kuczynski tenía la atribución de otorgarle el indulto a Alberto Fujimori o si esto era una transgresión de las condiciones de la condena, digamos, a Alberto Fujimori. Lo que pasa es que uno de los puntos, Nicolás, precisamente que nunca se ha tratado, es que una norma administrativa, que es el famoso reglamento de concesión de indultos, que es dado vía resolución ministerial, no puede desarrollar cuáles son los alcances de una potestad que la Constitución le reconoce al presidente. Ahí se habla, el Tribunal Constitucional habla de actos de máxima discrecionalidad. El presidente puede decir que la tuberculosis es motivo para dar un indulto y nadie se lo puede discutir, salvo que no exista la tuberculosis. Más aún en un país como el Perú, donde yendo al tema del delito, que es lo que saltan los que no quieren, no, que es lesa humanidad, que no se debe dar, en el Perú la mayor cantidad de indultos humanitarios se ha dado a condenados por terrorismo. Y por cierto, bien dados los indultos. Pero si en el Perú ya hemos establecido pacíficamente que cualquier delito genere indulto para un enfermo, lo mismo pedimos que se aplique en este caso. Pero en el proceso, porque no entiendo bien, y usted me va a disculpar, doctor Nakazaki, le pido por favor me explique. Entiendo que el proceso es que hay un pronunciamiento de la Corte, que viene y que por supuesto pide revisar en fueros internos. Pasa ese asunto de determinación de Corte por un control de convencionalidad, de lo que yo creo, entiendo y sé. En el control de convencional se establece que por supuesto pasa por un asunto de juez y es un juez el que dice no señores, esto está mal, ahí se revierte el tema del indulto. Lo que ustedes están diciendo es que ese procedimiento está mal, que eso no debió pasar por un juez teniendo en cuenta que no puede eso revisar un tema de atribución constitucional del presidente de la República. Si eso no es así, ¿cuál debió ser, según la interpretación de usted o la defensa de Alberto Fujimori, cuál debió ser el camino? A ver, lo que dice la Corte Interamericana expresamente
que no es la vía penal, sino la vía constitucional. Y dice, hemos revisado que ustedes tienen dos casos, caso Cruciati y caso Jalilí. Por tanto, ustedes tienen vía que es la vía del amparo. Vayan a la vía constitucional y ahí hagan la comprobación médica si existe o no existe la enfermedad. Acá no se fue a la vía constitucional que dijo la Corte y que aceptó la parte que representaba a las víctimas. Incluso le dio plazo habilitante para interponer el amparo. No van a la vía y en segundo lugar no llaman a ningún médico. Y sin médicos y sin historia clínica, un juez penal dice que no está enfermo. Pero Ahora, no era para determinar ese nivel de competencia el control de convencionalidad. No, el control de constitucionalidad es que el control de convencionalidad es como decirte, hay que operarte del hígado, hay que hacer una revisión. ¿Quién la tiene que hacer? También yo te digo, Corte Interamericana, he revisado tu derecho interno y en el derecho interno tuyo, tú tienes una vía, es la vía del amparo y el Tribunal Constitucional. O sea, debió pasar por un juez constitucional el asunto. ya, pero yo tengo una pregunta, doctor A Nakazaki. ver, Estamos hablando de un contexto bien particular. Y la investigación, no sé por qué se demora tanto, porque estoy viendo que el doctor Alberto Borea, que debería ser parte de esta investigación, anda absolviendo consultas cuando debería estar respondiendo interrogatorios, ¿no es cierto? Pero acá había una operación, y una operación conspirativa en la cual se canjeó votos en el Congreso a cambio de una serie de prebendas, beneficios y demás. Uno de ellos fue el otorgamiento del indulto a Alberto Fujimori. Entonces, si se acredita que el otorgamiento del indulto no fue motivado por las razones de salud del señor Fujimori, sino por una transacción ilegal a cambio de que se canjeen votos como ocurrió, ¿eso no deslegitima el indulto? Pregunto. te respondo. El indulto tiene, de acuerdo a la resolución del indulto, el indulto fue otorgado por una razón médica. ¿Qué llevó a aceptar esa razón médica o no? No puede afectar a Alberto Fujimori. ¿Por qué tú me recibes en el hospital? Me recibes en el hospital porque yo te soborno, perfecto, pero el enfermo está enfermo y lo tienen que curar. Lo que dice la norma internacional... Claro, César, pero escúchame, yo acredité, casi me linchan en ese momento, ¿no es cierto? Sí. Además de todos lados, porque yo dije que esto estaba ocurriendo y cuando se acreditó que era cierto, hasta ahora hay varios que me deben disculpas, ¿ah? Porque escribieron y dijeron barbaridades. Pero yo acredité que incluso, escúchame César, la solicitud del indulto no había sido presentada y se estaba tramitando, porque era una instrucción y era parte del canje, o sea, yo te doy el indulto, tú me das los votos que necesito para que no me vaquen. Nicolás, yo no discuto el contexto, y si tú ves todas mis declaraciones, el contexto fue infeliz. Yo no discuto el contexto. Lo que yo señalo claramente es que de acuerdo a las normas internacionales, que son las únicas que pueden acompañar a la Constitución para el otorgamiento de un indulto humanitario, es que exista la enfermedad. ¿Qué te motiva a por ejemplo, permíteme un caso? Yo en este momento soborno al ministro de Justicia para que dé indultos humanitarios a enfermos. Y dan los indultos. Ok, yo lo agarro al ministro, lo meto preso por delito de corrupción. Pero no anulo el indulto. Hago lo que quieras. Pero el indulto no lo puedo anular, pues, Nicolás, porque existe el motivo médico. Pero así de claro, o sea, yo no defiendo el contexto. Claro, pues, pero ahí está pues la controversia, pero en fin. ¿Qué plazo tiene, doctor Nakazaki, este proceso que está en juez constitucional, más o menos? Estamos caminando, y si no, te pongo otro ejemplo. Ingreso irregularmente al hospital a mi paciente. Estoy en una larga cola, mi madre está con infarto, y violo toda la ley, y finalmente mi madre llega al quirófano. Entonces, como entró indebidamente, la sacan del quirófano. Bueno, no es precisamente... No es exacta la comparación, ¿no? Está, bueno, si como fuegos artificiales están buenos, pero no sé si... Está bien, puede ser pedagógica, pero no sé si aplica, porque justamente el tema médico es el que está cuestionado en el tema del señor Alberto Fujimori, pero claro, ese es otro debate, ¿no?
Ya, pero para eso llevas un médico para demostrar. Claro, que ese es otro enfermo. debate. Es debate de No, pericias pues, médicas, efectivamente, tiene usted razón. A eso voy. Correcto. Y el tema de la fibrilación auricular, así lo paren de cabeza, está. Pues, si hay una Ya, historia pero clínica estudiada en el toque Perú, usted, mi tiene querido argumentos muy César Nakazaki, ese argumento, porque mi compañero acá de conducción, Soy un el señor fibrilante Manuel Rosa, auricular tiene paroxístico permanente. fibrilación auricular paroxística que está acá sentado. ¿Ah? Claro, o sea no que te- ese pero argumento no tengo 70 acá años no también. vale. No, pero dame una cosita nomás. Yo he puesto la lista de todas las enfermedades que han motivado indulto humanitario. En la historia del Perú, todas, sin excepción le he puesto, todas. Y te aseguro que así como no es la número uno, la más grave, te recontraseguro que tampoco es la más ligera o leve. No, por supuesto que Correcto. sí. Estamos dentro Por del rol, supuesto. estamos en el rango. Muy bien. Doctor Nakazaki, es muy gentil usted por responder nuestra llamada. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Muchas gracias. un abrazo, hasta luego. El problema es que esta discusión se envenenó, ¿no es cierto? O sea, Sí. esto que debía ser una discusión sobre si la condición de salud de Alberto Fujimori justifica mandarlo a su casa, se convirtió en una asquerosa moneda de cambio, una transacción que además tiene absolutamente proceso, ¿no? aborrecible. ¿no? Le ha costado el desafuero a 3 congresistas, tiene proceso abierto en el Ministerio Público para investigación justo sobre Pero esos es temas. mira, es una buena pregunta saber qué diablos está pasando con esa investigación y por qué los implicados no están... Claro, pero Nakazaki lo que te dice es eso no tiene nada que ver con el asunto. Ya, pero está bien. Es un buen Separemos debate, la sin duda discusión. es un buen debate. Pero yo pregunto, ¿qué está pasando con esa investigación? Nada más. Vamos a la pausa, Pausa y regresamos con regresamos. más.